Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Aproximadamente 60 asambleístas están siendo investigados por la justicia y formarían parte de procesos judiciales por diferentes causas. Así lo reveló César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, quien agregó que la primera función del Estado debe iniciar un proceso de reconformación de las diferentes comisiones. Con 44 minutos. Saludamos entonces al legislador independiente Roberto Gómez. Legislador Gómez, buenos días. Les saludamos, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Bienvenido a nuestra emisión de Entrevistas y Noticias. ¿Qué opinión le merece esta declaración que le ha dado así, sin el menor empacho, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor César Litardo, en el sentido de que casi el 50% de legisladores atraviesan procesos judiciales? ¿Qué legitimidad puede tener una asamblea que tiene a casi el 50% de sus legisladores con problemas judiciales, con procesos, algunos de ellos incluso penales, con procesos en los que están involucrados aparentemente en casos de corrupción, incluso de reparto de hospitales? ¿Qué decir de estas declaraciones, asambleísta Gómez? Bueno, que una institución que, aunque no estuviera con esta cantidad de legisladores, con un proceso de investigación, pues igual seguramente tuviera el mismo nivel de credibilidad. Y es simple, la Asamblea no hace su trabajo. El acuerdo de gobierno que se llevó el año pasado, por el mes de mayo, es un acuerdo que decanta en la credibilidad de la Asamblea que actualmente tiene. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se convierte en un acuerdo de impunidad. Es decir, cuando un ministro de Economía que hizo lo que hizo, ¿no? Que paga anticipada la deuda y no le pagaron a los doctores, o no había plata para las mascarillas, o no se paga todavía. Realmente es un ministro que tiene 5 juicios políticos y que al momento pues debió haber sido procesado ya hace tiempo, una semana después de que se presentó su último juicio político, o el primero. Cuando a la ministra de Gobierno, que es la que encargada de las relaciones políticas de la Asamblea y que es la responsable política por el reparto, para alcanzar los votos, no se la procesa luego de 6 meses de juicio político presentado, lo que pasa es que la gente pierde credibilidad en relación a la Asamblea. ¿Por qué? Porque estos delitos políticos, de estos delincuentes políticos, a lo que equivaldría en términos de la fiscalización que tiene que hacer la Asamblea, tienen que haber salido hace tiempo o haber sido procesados ya hace tiempo. Sería el mismo nivel de credibilidad que tienen internamente muchos de los asambleístas hoy. Yo creo que el problema que vemos es que esta mala decisión de haber hecho un acuerdo de la oposición, de quienes se decían oposición, con Alianza País para darle de nuevo y continuar con 12 años de lo mismo, a alguien de Alianza País decanta en el mal desempeño de la Asamblea. Y es una estrategia básicamente del gobierno nacional deslegitimar a la Asamblea con comentarios como este. ¿Para qué? Porque así los corruptos que están en el gobierno no pueden ser fiscalizados por los deslegitimados que están en la Asamblea. Hay que tener cuidado con generalizar, aunque cuando sale de la Asamblea, porque es una sola institución, pero dentro de la Asamblea vemos personas que hemos hablado con calidad de la fiscalización y que la hemos luchado, y que hoy exigimos que el presidente de la Asamblea le explique al Ecuador por qué impide sistemáticamente la fiscalización que ha decantado en este 2% de credibilidad que tiene el primer poder del Estado, quienes representamos a la ciudadanía. Comentábamos precisamente, doctor Roberto Gómez, le saludo, le mando un fuerte abrazo desde acá. Gusto volver a verle los tiempos. Comentábamos precisamente este detalle con Licenia. Al ser un cuerpo colegiado, son 137 integrantes, justos pagan por pecadores, y nosotros señalábamos el caso suyo, separándolo del resto de esta gente. Podemos no coincidir en algunas cosas, usted es mucho más conservador que uno en determinados aspectos, pero me parece que hay objetivos que son, digamos, mucho más comunes, que es, por ejemplo, el del normal desarrollo de las cosas en el Ecuador, el de la prosperidad, el desarrollo, etc.
¿qué le queda a la Asamblea Nacional en el camino por recorrer de aquí hasta mayo del 2021? Es irreversible, sin lugar a dudas, lo que está pasando, porque además ustedes tienen que terminar con Litardo de presidente de la Asamblea, y Litardo es un presidente resultado de esos pactos que, por ejemplo, han impedido que María Paula Romo sea enjuiciada o que Richard Martínez sean enjuiciados, a pesar de la mediocridad de sus administraciones al frente del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Finanzas. ¿Qué le queda a la Asamblea por hacer en lo que resta de periodo legislador? Bueno, empezar a hacer el trabajo que no ha hecho en estos tiempos en términos de la fiscalización. Yo creo que eso es básico. Y en ese sentido, pues, el problema es que la presidencia de la Asamblea impide sistemáticamente la fiscalización. Y yo le digo, en mi criterio, esto es una opinión, el por qué, de acuerdo concertado de blindar a un ministro de Gobierno y a un ministro de Economía, la única forma de hacerlo es intentar ser peores que ellos. Y entonces el deslegitimado se le complica fiscalizar al ministro incompetente y corrupto, delincuentes políticos. Yo les digo, porque a fin de cuentas nosotros medimos responsabilidades políticas. Y también yo creo que hay que hablar en términos de lo que sucede, porque si la corrupción es un problema importante dentro del Ecuador y la Asamblea no fiscaliza políticamente, yo creo que es importante reconocer que la Fiscalía General del Estado hace un trabajo arduo, pero hay que preguntarse y hay que darle ánimos en términos de qué, de que sobornos, arroz verde, sobornos 2016 no terminan en el 2016, pues. Y si sucedió algo en el 2016, tiene que haber sucedido también en el 2017. Y ahí está el presidente Moreno. O arroz moreno, que es otra investigación, que tiene que ver con la última consulta popular, donde dice que se utilizaron fondos públicos, tiene que ser investigado también ahora. Si el desafío es investigar mientras están en el poder, pues no cuando ya han salido. Entonces, el presidente de la República, el presidente Moreno, tiene que responder cómo así, pues, aparentemente habrían sido utilizadas estas cuentas y estos dineros de empresas públicas para la última campaña de la consulta popular. Eso no es el resultado de la consulta. ¿Qué tan ágil es el trabajo de la Fiscalía cuando desde el escándalo de los famosos diezmos hay por lo menos una veintena de asambleístas que tendrían abiertos procesos en la Fiscalía y esos procesos no avanzan? ¿Qué tan ágil es esa Fiscalía? Yo creo que en ese sentido tiene que avanzar mucho más rápido con todo, ¿no? Claro, debe estar abarrotada. Aquí el tema es distinto al de la Asamblea, en cambio. Ellos están haciendo mucho y tienen que avanzar más rápido en el resto. La Asamblea, en cambio, ha impedido sistemáticamente la fiscalización por norma, en los tiempos recibidos. La última investigación interna de la Asamblea del asambleísta Azuero, donde nombran a María Paula Romo como aquella que le da los espacios cuando él se enoja, por lo menos así la conversación. Esto en responsabilidades políticas. Tiene que haber sido ya creada esa comisión multipartidista hace tiempo. Entonces, si ni siquiera investigas internamente, si no haces nada, es que la gente no te cree, pues. Y yo creo que la democracia no se construye con impunidad, ni tampoco con persecución, pero seguramente que no se construye con impunidad. Lo que se necesita es justicia, y la Asamblea Nacional ni la hace internamente, y hoy está blindando sistemáticamente a estos ministros incompetentes, delincuentes políticos, de nuevo lo digo así, porque nuestra sanción política lo que hace es sacarlo del cargo. Eso es sacarlo del cargo, es que la sanción política alcance la sanción moral de la ciudadanía que ya está ahí. Y al estar ahí, pues la Asamblea, si no la alcanza en algo tan evidente, porque no le da la gana, porque el presidente de la Asamblea lo impide, pues obviamente que te delegitima. Yo voy a referirme casi textualmente a las palabras de Pancho Huerta en el sentido que él dice, pues el presidente de la República y María Paula Romo lo que no han sido suficientemente honestos con la ciudadanía al decirles que para llegar a elegir a esa presidencia de la Asamblea tuvieron que repartir cosas internamente pues para poder alcanzar los votos. Y ahí viene lo que yo digo, responsabilidad política, porque seguro que entregaron cosas. Eso no quiere decir que se hayan beneficiado ni que hayan promovido delincuencia o los robos, pero al haber entregado cosas para asegurarse votos, son responsables políticos. Luego la Fiscalía tiene que determinar si son responsables penales también o se han beneficiado de esos dineros o lo han permitido de esa forma. Asambleísta Gómez, ¿usted cree que se va a mantener este blindaje hasta el fin del actual periodo?
que no va a haber la suficiente fuerza en el resto de bancadas que impulsen que ese blindaje termine y que estas personas a las que usted menciona, estos funcionarios, rindan cuentas? Bueno, mira, aquí lo que vamos a hacer es verificar si efectivamente esos acuerdos se mantienen o no con los votos. A fin de cuentas, si dicen que un acuerdo ya no está, la Asamblea está llena de estos actos que tienen que ser investigados por corrupción, los hospitales han sido repartidos, robaban desde las mascarillas hasta la funda de los muertos. Si el acuerdo sigue, pues van a seguir blindando a los ministros. Esto se ve con votos y hay que votar. Entonces nosotros vamos por lo menos a encargarnos de que se sepa si que están mintiéndole al Ecuador con respecto a que el acuerdo sigue o no, uno, y dos, más allá de eso, lo que hay que hacer es hacer lo correcto, es hacer lo justo. Yo le digo, ese blindaje no se mantiene ni por democracia ni por justicia. Son otras cosas que hacen que los que las blindan los mantengan ese blindaje. Pero ahí hay un funcionario clave en ese blindaje, Roberto Gómez. Yo sí quisiera preguntarle su opinión y además frontalmente si es que usted va a poner la firma para procesarlo en juicio político al Contralor General del Estado, porque esos hechos que usted señala, la corrupción de los hospitales, la corrupción en la compra de mascarillas N95 que cuestan $3 en $12, las bolsas de cadáveres que cuestan entre $20 y $40 en $180 y demás, bien podían haber sido observados por la Contraloría General del Estado, que a esta hora está mirando a cualquier parte menos a lo que está haciendo el gobierno de Moreno. ¿Por qué? Porque Pablo Celi, que es un funcionario además, que está ahí de forma irregular, rompiendo una acción de personal, ha sido respaldado y ha sido sostenido por el gobierno de Moreno y por la Asamblea actual. Sí, mire, yo creo que a fin de cuentas presentar la firma para todos los juicios políticos es lo que uno tiene que hacer. Como le comentaba, las investigaciones internas, inclusive de la misma ministra, tienen que darse las investigaciones para determinar la responsabilidad política. Inclusive, yo siempre lo dije así, con el ex vicepresidente, que yo enjuicié políticamente. Yo solamente decía que era responsable político del tema. Y hasta ese nivel uno puede llegar en la Asamblea. Y yo creo que la investigación y dar término a la investigación lo que hace es justamente dar en ese proceso las responsabilidades. Y el hecho de que cuando se presente pues, el juicio, pues por supuesto que sí. Y en el hecho de que la ministra ¿Usted pondría la firma para el juicio por supuesto, a todo el sí. proceso, si no se blinda con tratar de impedir el proceso de investigación, es como que, ¿por qué no está investigando la fiscal hoy al presidente de la República ya directamente o a la ministra de Gobierno ya directamente? Yo le voy a dar una respuesta a eso. Yo he escuchado a un penalista hablar y decir, cuando tú desde lo penal haces eso, es porque tienes que asegurarte de que no estás dando patadas de hurgado y que primero inicias la investigación y después ves qué te inventas. Yo creo que hoy, en ese sentido, por eso yo, en términos de lo que hace la Fiscalía, soy mucho más prudente a hablar, primero porque es otra función del Estado. Ojalá que rápidamente inicien. Igual acá, yo tengo, por ejemplo, otro juicio político listo para presentarse con respecto a la ministra de Gobierno, que tiene que ver ya no con lo de octubre, con las detenciones ilegales, con las bombas lacrimógenas lanzadas a universidades o directamente las que no servían o las que estaban caducadas, dadas a los policías, sino por el tema de la pandemia. Imagínense usted, acá en Guayaquil, cuando hay un caso, cancelan los espectáculos públicos. Cuando hay 7 casos, lo que hacen es levantar la prohibición de los espectáculos públicos, se reúnen 20.000 personas en un solo día en un lugar, y 15 días después explota la pandemia en la ciudad de Guayaquil, cosa que no ha sucedido así en ningún otro lugar del Ecuador, porque se han mantenido prohibidos los espectáculos públicos. Entonces, eso tiene que ser armado bien. Una vez que es armado, que es lo suficiente, uno se lo presenta a la gente, uno convence a la gente, pues se inician los procesos de juicios políticos. De ahí que no se puede decir el tema de que no hay pruebas, pues las pruebas tienen que estar. Y luego yo escuchaba el otro día al ex fiscal Washington Pesantes referirse a María Paula Romo, como María Paula Romo hoy se refiere a los que quieren fiscalizar. Así, sencillito, no, que no hay pruebas. Entonces, ahí la ministra parece que sí. Ayer le escuché a la ministra Romo ponerse en una posición muy similar a la de Rafael Correa, ¿no? Ella decía, a mí me quieren culpar ahora de si llueve o no llueve. Bueno, eso es lo que han hecho con Correa. Correa le han culpado absolutamente
absolutamente de todo, por lo cual ya es hasta producto de varios memes en las redes sociales. Yo quisiera consultarle a Roberto Gómez, legislador que llegó auspiciado por la tienda política de Guillermo Lasso, creo, y Guillermo Lasso tienen corresponsabilidad de todo lo que está sucediendo actualmente en el país. Todo lo que está sucediendo actualmente en el país es mucho. Yo creo que efectivamente son responsables de que Alianza País esté en la presidencia de la Asamblea. Yo creo que firmaron un acuerdo que estaba titulado Acuerdo de Gobernabilidad y a fin de cuentas se convirtió en un acuerdo de impunidad porque ahí están los ministros impunes y ahí están los votos de Pachala y Donoso, que son los que han votado en contra cada vez que se pedía acelerar el juicio de Richard Martínez. Por ejemplo, Pachala, que votó en contra del juicio político de María Paula Romo. Y en ese sentido, pues yo creo que efectivamente la impunidad política viene por de esa forma. Un acuerdo que yo me opuse de entrada, me parecería absolutamente irracional entregarle de nuevo a Alianza País la presidencia de la Asamblea sabiendo cómo se han comportado los últimos 12 años. Y tirado de los pelos, absolutamente, un independiente, yo no sé si lo hubiera ido mejor o no, pero seguramente hoy lo que ha sucedido es que se confirman todas las cosas que yo he venido denunciando. Yo dije desde el día 1 que el compromiso de Luis Pachala con Jimena Peña y con Alianza País olía muy mal, que iba a traer malas cosas. Eso fue lo que está escrito en la prensa de mi primer comentario en ese sentido. Y hoy siguen votando para blindar a los ministros. Eso no es democracia. La democracia no se construye con impunidad, No hay punto medio entre la justicia y la impunidad. Eso tiene que ser muy claro. Y nosotros, cuando íbamos a llegar, nos comprometimos a respetar la propiedad privada, es decir, no subir los impuestos, a respetar el Estado de Derecho, es decir, no forzar una entrada en vigencia con un mandato que no tiene sentido el registro oficial para que publique antes de tiempo, y a no tolerar la corrupción, es decir, a no dejar a los ministros impunes. Yo he seguido la línea rectita, incómoda, que ha tenido los resultados que son públicos, pues, y me he mantenido con ese compromiso que no solo con los principios, no es de lealtad para con uno, es de lealtad para con la gente. Si uno se comprometió a hacer algo, tiene que hacerlo. Asambleísta Gómez, pero en ese contexto yo creo, ahora se presenta un nuevo binomio presidencial nuevo en el sentido que se ha presentado recientemente, porque el candidato no es nuevo. El señor Lasso acompañado del señor Borrero. ¿Qué opinión le merece usted este nuevo intento por aspirar a la presidencia de la República de quien fuera el líder del partido que le llevó a usted a la Asamblea Nacional? Bueno, no tengo ninguna opinión en estos momentos sobre eso. Es algo que se ha hecho ya 2 veces y la gente puede participar todas las veces que les sea posible hacerlo de acuerdo a lo que manda sus normas y sus estatutos y todo. El problema, el dato es que no hay que andar culipandeando entre lo que uno dice y luego uno hace. ¿Usted va a votar por Guillermo Lasso en 2021? Yo ahorita, de aquí al 2021, lo que tengo en mente por lo pronto es terminar mi periodo como asambleísta y más allá de eso, pues, yo creo que yo ahorita estoy pensando en esto que le comento. Yo tengo 10 años en esto, ¿no? 10, desde el 2009, de hecho, son 11 años. Este es mi segundo periodo en una función legislativa. Y en términos de la función legislativa en la que estoy, pues es un tiempo que digamos que si hubiéramos llegado la primera vez, cuando la primera vez que nos lanzamos, este sería 2013. El tiempo en el que, 2013, este sería el tiempo en el que uno ya saldría. Es lo que me correspondería, digamos, pero todavía falta un poco y ahora lo que tengo en mente y lo que públicamente voy a comentar es que mi mediano plazo es terminar mi legislatura en el 2024. Asambleísta Gómez, hace un momento Alexis le preguntaba sobre si usted daría la firma para un eventual juicio político al Contralor del Estado. ¿Usted cree que hay los causales necesarios para un procesamiento o una interpelación al Contralor del Estado, tomando en cuenta estas graves denuncias que constan dentro de un expediente en la Fiscalía sobre el incendio de la Contraloría, que indican que fue provocado y
y hay denuncias de exfuncionarios de Contraloría que dicen que fue provocado desde la cabeza hacia abajo de la misma Contraloría por un lado, y por otro lado este desvanecimiento de glosas que también ha sido denunciado por exfuncionarios de la Contraloría que benefician a grandes empresas y que fueron hechos o realizados aparentemente con la veña, la autorización del Contralor del Estado. ¿Usted cree que hay los suficientes elementos como para que se inicie un proceso político en contra de este funcionario? A ver, conozco muy poco sobre esos dos temas, conozco muy poco, yo estoy más enfocado en la fiscalización a la ministra de Gobierno, conozco muy poco, pero al presentarse pues tiene que dilucidarse eso. Sinceramente tengo que decirle que conozco muy poco sobre el tema. Sí me parece un poco complicado esas causales, esas. Esto de que ellos mismos hayan incendiado, digamos, yo estoy allá abajo, todos lo vimos, mejor dicho, no estoy allá abajo. Todos lo vimos, pero uno se siente, mire cómo es la mente, uno no se siente que vio quiénes se metieron entre esas. Para mí es más una decisión de la ministra de Gobierno eso, porque ¿cómo así? 3 intentos de entrar a la Contraloría hay. ¿Cómo así? ¿Y cómo así se impiden el segundo intento de entrar a la Asamblea? El primero y no impidieron el segundo. A mí más bien me preocupa la mala actuación de la ministra en el tema del incendio de la Contraloría. Eso lo digo con muchísima claridad. Me parece que hicieron un pésimo trabajo sabiendo, especialmente si ellos atacaban atacaban a las fuerzas del correísmo de querer desestabilizar e incendiar. ¿Cómo así la ministra de Gobierno no va a proteger la Contraloría donde están todas las cosas que iban a ser investigadas? Entonces, para mí, ese tema es un tema que va más por el tema de la ministra de Gobierno y del mal manejo de la inteligencia, no necesariamente de manera deliberada, pero por simplemente malas decisiones que han tomado. Yo en ese sentido no creo que pueden haber otras, pero más allá de eso, los juicios políticos tienen varias causales muchas veces, hay que tratar de elegir las que son más contundentes y luego pues tratar de defenderlo en el pleno. Yo he hecho uno previamente a este, bueno, yo enjuicié al Contralor anterior, soy una de las firmas de ponencia y creo que también al fiscal anterior, y fui como ponente también, entre las 4 o 5 personas que fueron ponentes, pero yo me imagino que hay otras cosas, ¿no? Yo quisiera preguntarle, no sé si ya tenemos que ir cerrando la entrevista, quisiera preguntarle brevemente al legislador Roberto Gómez, ¿cuál es su criterio, su comentario de lo que está sucediendo hoy? Brevísimo esto, además, legislador. Nos ofrecieron una consulta popular de febrero del 2018 en la que se iba a reinstitucionalizar el país. Yo voy a ser reiterativo, lo diré las veces que sea necesario. Presidente con 93% de descrédito, Asamblea con 98% de desconfianza, sistema judicial con porcentaje similar, una desconfianza altísima, función electoral con más del 90% de desconfianza de caras a un nuevo proceso de elecciones en donde la gente cree que va a haber fraude desde ya por todas las trafacías que se están inventando para el bloqueo político, que es el resultado de la herencia de Julio César Trujillo. ¿Qué es lo que nos dejó el paso de Trujillo por la política? ¿Qué es lo que nos dejó la consulta popular del 2018 después de ver lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador? Mire, yo creo que eso es una de las gotas adicionales que abonaron a lo que vivimos hoy. No se le puede poner eso solamente a una persona, ni solamente a Rafael Correa, ni solamente a Lenín Moreno antes, ni solamente a la oposición, una mala oposición. Yo creo que los países pueden sobrevivir a malos gobiernos, pero si la oposición es mala, además tenemos lo que tenemos ahorita. Y yo así lo quiero decir. Porque esa es la verdad. Porque esta oposición pudo haber dicho un freno, a ver, no. Ven, señores, la Asamblea Nacional no puede ser dirigida también por Alianza País, pues esta Asamblea tiene que fiscalizar y ustedes no se van a fiscalizar ustedes mismos. No vamos a querer en pajaritos que se llegan a acuerdos y nadie se atreve ni siquiera a poner su firme responsabilidad en ese acuerdo para cuando la gente lo vea. Entonces, yo creo que es la tormenta perfecta entre cero institucionalidad, que cero institucionalidad, entre pésimas decisiones económicas, pésima administración de lo público, una administración pública sujeta a las presiones que están para moverse como se ha movido, y una Asamblea Nacional deslegitimada porque no hace su trabajo. Entonces es todo esto, no es una sola cosa. Yo de las personas que ya no están muy recientemente prefiero no hablar, pero
pero a fin de cuentas, claro que las instituciones tienen responsabilidad, claro que la presidente de esa institución, a nadie hay que darle carta blanca absolutamente para hacer de más, a nadie hay que darle carta blanca. Parte de lo que uno cree es que tiene que limitar el poder, y estamos hablando de cualquier persona, aunque en perjuicio de perjudicados también por ese límite al poder se vean los buenos administradores o los buenos políticos. Yo creo que en ese sentido tengo que ser muy claro. Esto es algo que está tan mal que no puede ser fruto de solamente una cosa. Lo que sí hay que reclamar es, claro, cuando alguien sale y dice, con esto se reinstitucionaliza, o vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción, y no hay nada de eso. Claro que uno que tiene que señalar efectivamente a quien lo dijo por mentiroso y por farsante. Pero esto es tan malo que es mucho más grande. Esto es algo que todos tenemos una pequeña parte de responsabilidad, unos más que otros. Pero desde el lugar donde yo entré, digamos, yo prefiero empezar a criticar el lugar hacia adentro. Lo más fácil es criticar a la manera, hay que hacerlo, y esto es mi obligación, tengo que fiscalizar, o a la ministra de Gobierno. Pero en la oposición jamás se debió haber entregado al poder a quienes venían de Alianza País, porque eso es lo que está pasando hoy. Porque si se hubiera sacado a Romo hace rato con el proceso de fiscalización, pues hubieran salido los ministros incompetentes, hace rato hubiera salido Richard Martín, hace rato se hubiera fiscalizado a más personas en ese sentido, y no tuviéramos el nivel de desinstitucionalización y de malas decisiones que tienen a la gente como la tienen hoy. 250.000 empleos perdidos, y no es solamente por el tema de la pandemia. Así es. Muchísimas gracias, asambleísta. Muy amable por atender Encantado. Un abrazo fuerte, cuídense mucho por allá. De igual manera, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.